Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las historias que nos roban el aliento y los romances que parecen sacados de una película. Vamos a hablar de una escapada romántica, pero no de cualquiera, sino de una que ha estado rodeada de un halo de misterio y, como bien indica nuestro título, secretos revelados. Sí, amigos, hoy destapamos todo sobre la tan comentada escapada romántica de Andy y Kerem. ¿Están listos para saber qué se esconde detrás de esas sonrisas y esos paisajes de ensueño? Espero que sí, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega contenido fresco y jugoso. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? Andy Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y, por supuesto, en el de los romances que capturan nuestra atención. Han sido protagonistas de innumerables rumores, especulaciones y, claro está, de una gran admiración por parte de sus seguidores. Y es que, seamos sinceros, su química en pantalla era innegable, y parece que esa magia trascendió las cámaras. La noticia de su escapada romántica, aunque no oficializada en su momento con todos los detalles, generó un revuelo tremendo. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Hubo algo más que simplemente un viaje de amigos? Todas estas preguntas revolotearon en el aire, y hoy vamos a intentar responderlas, basándonos en las pistas que hemos recopilado y en lo que se ha filtrado. Primero, hablemos del destino. Las imágenes que circularon y las informaciones que llegaron a nosotros apuntaban a un lugar paradisíaco, un refugio lejos del bullicio de Estambul y de los focos. Se hablaba de unas islas griegas, un escenario perfecto para el romance, con aguas cristalinas, pueblos blancos y atardeceres que te dejan sin aliento. Imaginen la escena: sol, mar y la compañía perfecta. Suena idílico, ¿verdad? Y es que a menudo estos destinos se convierten en el telón de fondo ideal para que las relaciones florezcan y, en este caso, para que un romance discreto pudiera tomarse un respiro y consolidarse lejos de las miradas curiosas. Pero lo más interesante de esta escapada, más allá del lugar, son los detalles que poco a poco se fueron desvelando. No se trató de un viaje fugaz, sino de un tiempo prolongado, casi como un retiro personal y de pareja. Se rumoreaba que alquilaron una villa privada, un espacio donde podían disfrutar de total intimidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer los secretos revelados. Porque cuando dos celebridades de su calibre deciden tomarse un descanso, por muy privados que intenten ser, siempre hay pequeños destellos de información que escapan. Por ejemplo, se filtraron algunas fotografías de ellos juntos, disfrutando de momentos cotidianos. No eran poses para revistas, sino instantes capturados de forma más espontánea, como caminando por un mercado local, disfrutando de una comida en una terraza o simplemente relajándose en la playa. Estas imágenes, aunque escasas, fueron suficientes para alimentar la especulación y para que sus fans se emocionaran aún más. Era la confirmación visual de que efectivamente estaban compartiendo este tiempo juntos, y de una manera que parecía muy genuina y relajada. Ahora hablemos de lo que podríamos llamar los secretos revelados en cuanto a su relación. Si bien Andy y Kerem nunca fueron de los que exponen públicamente todos los detalles de su vida privada, esta escapada pareció ser un punto de inflexión. Se interpretó como un paso importante en su relación, un momento en el que decidieron darse un espacio para fortalecerse y, quizás, para evaluar el futuro de su vínculo. El hecho de elegir un destino tan romántico y pasar un tiempo considerable juntos, lejos de las presiones de sus carreras, sugería una conexión profunda y un compromiso creciente. Los insiders y las fuentes cercanas a la pareja, como suele suceder en estos casos, también aportaron su granito de arena a la historia. Se comentaba que durante esta escapada, la pareja tuvo la oportunidad de conocerse en un nivel más personal, lejos de los personajes que interpretaban y del ritmo frenético de las grabaciones. Se habló de largas conversaciones, de compartir sueños y aspiraciones, y de fortalecer esa complicidad que tanto nos cautivaba. Y es que al final del día, detrás de las cámaras y de los flashes, son dos personas que se están conociendo y construyendo algo juntas. Otro aspecto interesante a considerar son los rumores de posibles pedidas de mano o de planes a futuro que surgieron a raíz de este viaje. Si bien no hay confirmación oficial de nada de esto,
la naturaleza del viaje y la aparente felicidad de la pareja alimentaron estas esperanzas entre sus seguidores. Cuando una pareja parece tan conectada y feliz, es natural que sus admiradores imaginen un futuro juntos, e incluso una boda. Es parte de la magia que rodea a estas personalidades, la ilusión que proyectan y que nosotros como público absorbemos. Además, es importante recordar el contexto en el que ocurrió esta escapada. Después de compartir protagonismo en una serie tan exitosa como Erkai, la presión mediática sobre su relación ya era considerable. Por lo tanto, optar por un viaje discreto y lejos de los focos tenía mucho sentido. Les permitió disfrutar de su tiempo juntos sin la constante vigilancia de la prensa y sin tener que dar explicaciones constantes sobre su relación. Fue en cierto modo un acto de reivindicación de su privacidad, un derecho que a pesar de ser figuras públicas también poseen. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta escapada de Hande y Kerem nos enseña varias cosas. Primero, que la privacidad es un bien preciado, especialmente para las figuras públicas. Segundo, que a veces los momentos más significativos en una relación se viven lejos de las redes sociales y de las miradas externas. Y tercero, que la química que vemos en pantalla a veces se traduce en conexiones reales y profundas en la vida. Los secretos revelados de esta escapada no son tanto escándalos, sino más bien la confirmación de algo que muchos esperábamos, una relación genuina y especial entre Hande y Kerem. Las imágenes, los rumores, las filtraciones, todo apuntaba a que estaban construyendo algo sólido y hermoso. Y para sus fans, verlos felices y disfrutar de la vida juntos es, sin duda, una gran noticia. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca la vida de Hande y Kerem, analizando cada foto, cada comentario. Y es normal, cuando conectamos con personajes y con las personas detrás de ellos, queremos saber más. Esta escapada romántica fue un capítulo más en esa historia que tanto nos atrapa, un capítulo lleno de romanticismo, de momentos de intimidad y sí, de esos pequeños secretos que hacen que todo sea más intrigante. Para resumir, esta escapada romántica de Hande y Kerem a las islas griegas fue un periodo de tiempo en el que la pareja disfrutó de la intimidad y fortaleció su vínculo lejos del ojo público. Los detalles que se filtraron, como las fotografías casuales y los comentarios de fuentes cercanas, sugirieron una relación profunda y seria, alimentando los rumores sobre un futuro juntos. Fue un escape del bullicio mediático y un refugio para cultivar su amor. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante escapada. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a los secretos revelados de Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por su tiempo y por su compañía. Son la mejor audiencia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta escapada. ¿Les sorprendieron los detalles? ¿Qué creen que les depara el futuro a Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.